Hola, amados. Qué buen gusto volverlos a ver. En realidad que me siento contento de poder llegar hasta sus hogares, donde estén, y sobre todo que le estén colocando atención a estos temas. Dios quiere que nosotros miremos su palabra, no los instrumentos. Y es importante eso, ¿no? Para que si Dios nos dice algo a través de su siervo, a través de su santa palabra, eso es lo más importante. No quién lo dice, sino qué dice y si está basado en la Sagrada Escritura. Como vimos la vez pasada, el último tema hace 8 días, el Señor Jesús no era igual 100% a los hombres, sino semejante. Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Filipenses 2:7, semejante a los hombres. Hebreos 2:17, semejante a sus hermanos. Hebreos 4:15, tentado en todo según nuestra semejanza. Y como vimos, la palabra igual, isos, es diferente a la palabra más semejante. Y lo que dice la sierva de Dios, que ningún ser humano haga a Cristo totalmente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema, y creo que nos va a tocar introducir otras partes más adelante sobre este tema. Es un tema extenso, cuidadoso. Preferimos tocarlo por partes. Yo he explicado estos temas en 1 hora y media, 2 horas en uno solo, pero aquí ya quiero que quede por partes para que ustedes tengan tiempo de masticarlo, entenderlo, saborearlo y bueno, ahí les doy las citas. Antes de continuar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre querido, una vez más nos presentamos aquí, a la luz de tu palabra, Señor, de lo que está escrito. Rogamos que nos ayudes a entender, Señor, en realidad esta naturaleza humana de nuestro amante Salvador. Bendiga a quienes oyen, permite que ojalá esto pueda aclarar muchas inquietudes y que pueda convencer a mis hermanos, a la luz de tu palabra y del Espíritu de profecía, de que lo que está escrito es como está ahí. No es la posición de un hombre, es lo que tú muestras en tu palabra. Este tema que ha ocasionado dificultades en nuestras iglesias, tú bendigas, para que muchos puedan entenderlo, asimilarlo y aclararles. Lo pedimos en el nombre y los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Vamos a mirar hoy por qué razón el Señor Jesús era semejante, no igual a los hombres. Y voy a llevarlos a Mateo, el capítulo 1. Como les dije hace un momento, hermanos, quizá no alcance, voy a tocar esta parte, no importa. Presentamos una parte y luego presentaremos la otra. Y quiero que miren en sus Biblias, o al menos lo escuchen allí, lo que dice San Mateo, el capítulo 1. Voy a leer varios textos, no voy a leer todo el texto. Voy a leer varios, pero solamente una parte de varios textos. Y vamos a encontrar una palabrita interesante que se repite ahí una y otra vez. Mateo 1:1 empieza diciendo: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares. Versículo 4. Harán engendró a Aminadab. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y al rey David engendró a Salomón. Versículo 7. Salomón engendró a Roboán. Versículo 8. Asa engendró a Josafat. Versículo 9. Usías engendró a Jotán. 10. Ezequías engendró a Manasés. 11. Josías engendró a Jeconías. 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. 13. Zorobabel engendró a Abiud. 14. Azor engendró a Sadoc. 15. Eliú engendró a Eleazar. 16. Y Jacob engendró a José. Como ustedes se dan cuenta, queridos, aquí se repite constantemente engendró, engendró, engendró. Desde el versículo 2 hasta el versículo 16, encontramos a hombres pecadores engendrando a hombres pecadores, a seres pecadores. Abraham es un pecador, engendra a Isaac. Isaac es un pecador, engendra a Jacob. Jacob es un pecador, engendra a Judá. Judá es un pecador,
engendra a Fares, y luego así sucesivamente, hasta llegar al verso 16. Y Jacob engendró a José. Pregunta, ¿a cuál José? Dice el verso 16, continúa. Y Jacob engendró a José, marido de María. Está hablando de José, marido de María, el de Mateo 1 aquí, el de Lucas 2, etc. Entonces, aquí en el verso 16 se rompe la secuencia y se dan cuenta. Desde el verso 2 hasta el 16, pecadores engendrando pecadores. Estamos aclarando esto, porque Jesús era semejante y no igual a los demás hombres. Aquí encontramos pecadores engendrando pecadores, pero cuando llega donde José, marido de María, ya no dice José engendró a Jesús. No, ahí hay un desvío, ahí hay como una curvita que cambia la secuencia anterior. Nota lo que dice el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué interesante eso. O sea que José no engendró a Jesús. Menos mal, de la que nos salvamos, que es salvada. ¿Por qué? Porque si esto es una partida de pecadores engendrando pecadores, entonces Jesús hubiera quedado dentro de ese listado también pecador. También pecador. Entonces, si José no engendra a Jesús, ¿quién engendró a Jesús? Pasamos al versículo 18, Mateo 1, 16 al 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Ya hablamos en el tema pasado de nacimiento, o el antepasado tema fue el que hablamos de que él nació, normal. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, no trae la palabra engendrado, engendrar, engendró, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, eso no se podía haber dicho de Isaac, ni de Jacob, ni de Judá, ni de David, ni de Salomón, ni ninguno de los anteriores. Ninguno de ellos fue engendrado por el Espíritu Santo. El único engendrado aquí, el único personaje de la historia que yo conozca a la luz de la Biblia, que fue engendrado por el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Interesante eso. Entonces está claro. Todos estos anteriores son pecadores porque son engendrados por pecadores. El Señor Jesús no puede ser pecador porque no fue engendrado por uno de estos pecadores, por José, por ejemplo, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, no me pregunte cómo fue engendrado, porque la Biblia no lo dice. Simplemente fue engendrado. Ahora, alguien se preguntará, bueno, está bien, hasta ahí vamos bien, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Jesús fue engendrado en una mujer pecadora. Por lo tanto, ahí no tomó Jesús naturaleza humana pecadora. Bueno, aquí acabo de leer lo que el ángel le dice a José. Ahora voy a ir a Lucas y voy a leer en el capítulo 1 de Lucas lo que el ángel le dice a María, porque esto toca aclararlo. Vamos a Lucas, el capítulo 1, y mire lo que le dice el ángel a María. No voy a leer todo por el tiempo, ¿no? Pero vamos a leer los textos, las frases claves. Lucas 1:26.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Note, aquí el ángel Gabriel es enviado a María. Entonces el ángel entra donde está María. En el verso 28 le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, ¿por qué María es favorecida? Porque le dice el ángel en el versículo 30 y 31, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Si unimos esto con Mateo 1, 18 al 20, el ángel le dice: concebirás en tu vientre. ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo es engendrado. Lo que en ella es engendrado, dice Mateo 1:20, del Espíritu Santo es. O sea, ahí María fue embarazada por el Espíritu Santo. Engendró al Señor Jesús. ¿Cómo? No sé. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿Jesús va a ser engendrado en María? ¿María es santa? ¿Tiene naturaleza santa, inmaculada, o naturaleza pecaminosa? Ella misma dice, ahí mismo en Lucas 1, el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Note que María está llamando a Dios mi Salvador. Si ella dice Dios mi Salvador, está reconociendo que es pecadora y que necesita a Dios como un Salvador. Pero el 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Interesante, mujer humilde que reconoce su naturaleza pecaminosa, y a eso se refiere cuando dice mi bajeza. Ha mirado mi bajeza. Ahora, ¿qué le dice María al ángel? El ángel le dice: María, vas a quedar embarazada, en el verso 31. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 34. Lucas 1:34, seguimos ahí. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo así que voy a quedar embarazada y voy a dar a luz un hijo? No conozco varón. Ante esa pregunta, el ángel le da tres respuestas. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: primera respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Segunda respuesta, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tercera respuesta, por lo cual también el santo ser, y santo está con mayúscula, ser está con mayúscula, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la primera respuesta? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya lo vimos en Mateo 1, 18 al 20. María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la segunda respuesta? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, a la luz de la tercera respuesta, entendemos la segunda. ¿Cuál es la tercera respuesta? Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, María, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Resultado, nacerá un santo ser. Ah, ya. O sea que aquí entendemos que como María tiene naturaleza pecaminosa y el Hijo de Dios va a ser engendrado en ella, entonces el poder del Altísimo vendrá sobre María para que Él tome de María una naturaleza humana, pero sin pecado. Caída, pero sin pecado. Y ahí sí que vamos a aclarar en el siguiente tema, si Dios quiere, que una cosa es naturaleza caída y otra cosa es naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde muchos se han confundido. Y están confundiendo naturaleza pecaminosa con naturaleza caída. Eso lo vamos a aclarar en el siguiente tema. Pero que quede claro las tres respuestas. María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a quedar embarazada. Segunda respuesta, el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. ¿Para qué? Para que ese niño tome de María la naturaleza humana de la humanidad, pero sin pecado. O sea que lo que yo veo aquí es que la Inmaculada Concepción no fue de María. La Inmaculada Concepción es la de Jesús, es la del Señor Jesús.
porque Él vino con una naturaleza sin pecado, porque el poder del Altísimo cubrió a María, protegió al niño, y Él recibe de María la naturaleza humana, pero sin pecado. Yo tengo una cita por aquí del Espíritu de Profecía y la quiero compartir porque ahí dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La hermana White, hablando de ese texto, dice lo siguiente, escúchenlo. El santo ser, dos puntos. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo de Dios. Nunca, en ninguna manera, debe dejarse la más leve impresión sobre las mentes humanas que él tuvo alguna mancha o inclinación hacia la corrupción. Que como yo vengo corrupto por naturaleza, voy a decir que el Señor Jesús también era corrupto. No. Y como yo vengo con una naturaleza depravada por el pecado, que él venía con una naturaleza depravada por el pecado. No. Que como yo por naturaleza soy pecador, él por naturaleza era pecador. No. Si él hubiera venido así, pecador, malo como yo, entonces él mismo hubiera también necesitado un Salvador. O sea, no hubiera venido a salvar, él mismo hubiera necesitado un Salvador. Y hay que tener cuidado con eso. Por lo cual el santo ser que nacerá, y santo está con mayúscula y ser está con mayúscula. ¿A quién de nosotros se nos podría decir eso? ¿Quién de nosotros podría decir que mi papá es el Espíritu Santo y que mi mamá fue cubierta por el poder del Altísimo? No, la Biblia no enseña eso. Todos venimos malos, pecadores, depravados, con una naturaleza pecaminosa, depravada, pervertida, mala. El Señor Jesús no, porque fue engendrado por el Espíritu Santo y fue protegido para no recibir de María la naturaleza pecaminosa de toda la humanidad. Por eso dice aquí este texto de la sierva de Dios, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Bueno, entonces cualquier otro hubiera podido morir por nosotros. Hablemos de algunos hombres santos de la Biblia, Enoc, Daniel, Job, el José del Génesis, Elías. Bueno, cualquiera de esos hubiera podido morir por la humanidad. No, ellos reconocieron, como lo leí una cita pasada hace 8 días que se la leí a ustedes, ellos reconocieron su naturaleza pecaminosa y dependieron únicamente de la justicia de Cristo. Déjenme leer algunas citas que tengo aquí de la sierva de Dios hablando de la naturaleza inmaculada del Señor Jesús. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 299. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, con ayuda del Señor, en el próximo tema les voy a aclarar eso, condición caída, pero no pecaminosa. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Claro, si él viene pecador, necesita salvador él también. No, él no participó del pecado. Sí de la naturaleza humana caída, sí, pero sin pecado. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Otra cita, ni una mancha de pecado estaba en él. Apareció ante el mundo como el impecable Cordero de Cristo. Interesante eso. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 150. Otra cita. Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado. Era puro, sin mancha, impecable. La virtud y la pureza caracterizaron su vida. Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Mire lo que dice. Era puro, sin mancha, impecable. ¿Se puede decir eso de usted? ¿Se puede decir eso de mí? No creo. No creo. Otra cita dice, él era inocente de toda culpa. No porque no pecó, no. Aunque era un bebé, ya era inocente. Desde el mismo vientre, desde el mismo nacimiento, el Salvador era puro y sin mancha. Otra cita dice,
Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Mensajes Selectos, tomo 3, página 160. Otra cita dice: Él tomó su posición como cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Otra cita dice: Desde el momento en que nació como un bebé en Belén hasta el momento que estaba en la cruz del Calvario, el Salvador fue puro y sin mancha. Y otra cita: Cristo condescendió a vestir su divinidad con humanidad y vino así como nosotros, excepto en pecado. Todas estas citas tienen que quedar muy claras. Otra cita dice: Cristo fue sin pecado. De otra manera, su vida en carne humana y su muerte en la cruz no hubieran tenido más valor en obtener gracia para el pecador que la muerte de cualquier otro hombre, si hubiera venido pecador. Me recuerda a Moisés. Moisés nació de padres esclavos en un pueblo esclavo de Egipto, pero no nació para ser esclavo, porque él era libertador. Así Jesús nació en un mundo esclavo de una madre esclava del pecado, pero él no nació para ser esclavo, porque él era libertador. Otra cita dice: Cristo no hubiera podido hacer esta obra de salvarnos si él no hubiera sido perfectamente inmaculado. Inmaculado. Y otra cita aquí finalmente dice: Aunque era tan infinitamente grande la majestad del cielo, sin embargo se inclinó tan abajo sin perder un átomo de su dignidad y gloria. Entonces eso tiene que quedar claro, clarísimo. Vuelvo a leer esto. Cristo no poseía la misma lealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Pues entonces no podría haber sido una ofrenda perfecta. Y también dice la hermana White: estas palabras, el santo ser, no se refieren a ningún ser humano excepto al Hijo de Dios. Y que nunca, en ninguna manera, debe dejarse la más leve impresión sobre las mentes humanas de que él tuvo alguna mancha o inclinación hacia la corrupción. Y les recuerdo una cita que les leí al comienzo, donde dice que todo ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano. ¿Por qué no totalmente humano? Pues porque no era pecador. Físicamente un hombre normal, lo vimos en el tema pasado, pero no pecador. Así que, amados, tenemos que tener en cuenta eso. Sin embargo, en el próximo tema aclararemos un par de citas del Desato a las Gentes, página 32, página 92, donde la hermana White habla de que Jesús tomó una naturaleza caída. Y algunos confunden pecaminosa con caída. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que ha llevado a la confusión. A varias iglesias a donde voy a dar mis conferencias, encuentro con hermanos confundidos con eso. Otros me han dicho: bueno, y si Jesús vino con naturaleza sin pecado, ¿no tenía ventaja sobre nosotros? Entonces les pregunto, ¿el Señor Jesús enfrentó el pecado con naturaleza pecaminosa o naturaleza caída? Pero después vamos a aclarar en el siguiente tema cuál es la diferencia entre naturaleza pecaminosa, que no tomó el Señor Jesús, y naturaleza caída, que sí tomó el Señor Jesús. Y vamos a ver que él enfrentó las tentaciones con una naturaleza caída. En ese sentido, no tiene ventaja, porque él no enfrentó las naturalezas con las tentaciones, él no enfrentó al diablo porque él era santo, porque él era Dios, sino como un ser humano con una naturaleza caída, semejante a la nuestra, pero sin pecado. Así que ese será nuestro próximo tema. Les ruego que estén muy atentos, por la gracia de Dios, en el siguiente tema. Vamos a orar. Padre Santo que está en el cielo, te pedimos la bendición para este tema, para otros que vendrán, por tu bendita gracia y misericordia, donde podamos aclarar y entender mucho mejor la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Despierta el interés para que las personas, Señor, sean tocadas por tu Espíritu y los santos ángeles y escuchen estos temas, aprendan de estos temas y se preparen para hacerle frente
con estos temas a tanto engaño que se ha venido presentando dentro de la iglesia. Bendiga a quienes han visto esta temática, a quienes tienen interés, bendiga sus hogares, sus familias, a quienes no tienen, despiértales el interés, y que estos temas por tu bendición puedan llegar a muchos seres humanos en el mundo entero y esto sea bendición para sus vidas. Gracias. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Dios le bendiga.